Muy buenas tardes para todos, estimados participantes de Derecho para Profesionales del primer semestre en la actividad, dando cumplimiento a la actividad tercera de Derechos de Hidrocarburos. Muy buenas tardes, profesor Carlos Manuel Hostos. El día de hoy abordaremos acerca de la unidad 3, vinculada a los bienes afectos a la reversión en materia de hidrocarburos. El día de hoy trabajaremos o abordaremos la temática de la Ley sobre Bienes Afectos a la Reversión del año 1971, los ámbitos de aplicación, principios y contenidos. Y al final abordaremos en cuanto al análisis sobre sus bases para nuevas leyes y vigencia y aportes de los mismos. Todo ello en una dinámica en la cual trataremos de abordar de manera sintetizada, de manera didáctica, el tema. Para conocer el origen, para conocer un poco de la historia, me pareció de gran valor abordar la parte del surgimiento de la Ley de Hidrocarburos en el año 1920 como consecuencia de la naciente explotación petrolera que data del año 1914, como todos sabemos, en el estado Zulia, donde se produjo el reventón petrolero de el pozo llamado Sumaque, que fue esos primeros indicios de que éramos una nación petrolera, como hoy todos sabemos y como todos valoramos como venezolanos. Para el 13 de marzo de 1943, la Ley de Hidrocarburos unifica todos los instrumentos legales existentes desde el Código de Minas de 1854 e incrementa los impuestos y regalías a un 16,66%, a fin de fomentar la refinación del petróleo en el país. Uno de los rasgos más resaltantes de esta ley fue el vencimiento de las concesiones en un lapso no mayor de 40 años. Esto quiere decir que para el año de las concesiones entregadas en 1943, para el año 1983, ya todas las concesiones habrían culminado, por lo que se abrió una nueva expectativa en la parte legal de los hidrocarburos, en la parte de el cese de las concesiones, y dio una nueva entrada a nuevas posibilidades del manejo administrativo en cuanto a la explotación petrolera y sus respectivos, cuando hablamos de las concesiones, por supuesto, son aquellas entregadas a extranjeros, como muy bien sabemos. En base a los principios de la Ley de Hidrocarburos de 1943, se promulga en el año 1948 la Ley de Impuestos sobre la Renta, imponiendo a las empresas petroleras privadas el pago adicional en el sobrante de sus ganancias. Cada una de estas empresas debía pagar al país el 50% de sus ganancias. Para el año 1960, la Corporación Venezolana de Petróleo, CBP, como una respuesta al gobierno nacional a atender los reclamos de los sectores políticos, realizaban esfuerzos en demandar no más concesiones, ello debido a el poder de inversión que ejercían las empresas petroleras transnacionales, en detrimento de la industria y del beneficio económico real que pudiera dejar para el país. Ya aquí vamos viendo cómo esa dinámica de lo que fue más adelante el tema que nos ocupa en cuanto a las concesiones se fue creando de acuerdo a una necesidad. En el año 1971 se promulga una ley que a todas luces constituye un hecho histórico sobre los bienes afectos a la reversión en las concesiones de hidrocarburos. Ya venimos viendo cómo se da origen a una necesidad por cómo se venía observando que ya las concesiones estaban haciendo mella en la industria petrolera venezolana, y en el año 1971 surge esta ley a razón de esa necesidad.
la Constitución de 1961 estableció las bases jurídicas para el proceso de estatización que se inició para el año 1971. De 1971 al año 1975, que es cuando realmente surge el llamado, la ley real que queda establecida fue en el año 1971, donde hay un panorama internacional que propició el boom petrolero de los años 70 y allí se originó también esta ley sobre bienes afectos. Para el año 1994, el Ejecutivo Nacional somete a la aprobación ante el extinto Congreso Nacional de los convenios de asociación para la exploración y riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas. En cuanto al manejo de lo que tiene que ver con la reversión, de lo que nos estamos hablando en este momento, de la reversión, en cuanto a la jurisprudencia venezolana, tenemos antecedentes como lo son la sentencia del 12 de diciembre de 1963, donde se establecía que la actividad del Estado permanente, la reversión al extinguirse la concesión, es lo que asegura la continuidad administrativa de la explotación confiada temporalmente al concesionario. Es decir, las leyes no estaban establecidas de la manera que se manejan hoy día. Había un amplio manejo en cuanto a lo que eran los bienes y los recursos de la concesión. Es decir, se manejaba la concesión bajo preceptos de que mientras las transnacionales se encontraran en el país, manejaban absolutamente todo directamente como autónomas, todo lo que tenía que ver con la administración de esas explotaciones. No es sino hasta el año 1971, que es la que realmente estamos ocupando en este momento. Quise hacer énfasis en cuál era el concepto que se manejaba para el año 1963 y quedó derogado con la Ley de Bienes Afectos a la Reconversión en las concesionarias de hidrocarburos de 1971. Se establece que todo lo relativo a los bienes corporales e incorporales adquiridos con destino o afectos a las labores de exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte en las concesiones de hidrocarburos o al cumplimiento de las obligaciones que de ellas se derivaran, era materia de utilidad pública. Entonces se dio con esto un cambio totalmente a la perspectiva y cómo se legislaba hasta el decreto de esta ley, en la cual, cuando hablamos de bienes afectos, son todos aquellos bienes involucrados en el proceso de explotación, todos bienes tanto corporales como incorporales le corresponden al Estado una vez ha culminado la concesión, sin derecho de parte de las personas que tenían las concesiones a demandar absolutamente nada. Eso fue establecido hasta el año 1971. Para el año 1975, para agosto de 1975, también se vivió un momento bastante importante que concluyó en un proyecto de ley de nacionalización de la industria de hidrocarburos, proyecto al que el Ejecutivo Nacional hizo unas modificaciones y que terminó siendo lo que hoy se conoce como la Ley Orgánica que reserva al Estado a la industria y el comercio de hidrocarburos. Hasta el año 1999, como todos sabemos, vino un cambio radical en cuanto al manejo de la Constitución de 1999 en el aspecto de hidrocarburos. Manejó el proyecto de ley de reforma del decreto de rango y fuerza de la ley de hidrocarburos gaseosos. Hablando del artículo en el cual compete al área de hidrocarburos, el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea su naturaleza, son bienes del dominio público, los cuales son inalienables e imprescriptibles. Vale decir, el artículo constitucional declara el principio de dominialidad sobre los yacimientos, los cuales no se pueden transmitir a otros, ya que tal dominio es para siempre. Cuando hablamos de la imprescriptibilidad,
hablamos de que no tienen fecha de caducidad. Es decir, la soberanía del gobierno parte de parte de todos los venezolanos, de la propiedad de los suelos y subsuelos venezolanos y los bienes y los derechos que tenemos todos y cada uno de nosotros sobre lo que en ellos se encuentra. Ahora les voy a hablar acerca de los aspectos contenidos en la ley. Esta ley habla en su totalidad, en sus 23 artículos, dos de ellos de disposiciones transitorias, dos de los que se encuentran al final, que contienen las disposiciones transitorias. Estos principios todos están vinculados y enmarcados en las leyes que rigen el tema de los hidrocarburos y sus derivados en Venezuela. Quise traer a colación, para no extenderme, para hacerlo lo más enriquecedor posible en la dinámica que estamos hablando acerca de los bienes afectos, como lo son los artículos 11, que reza: la cesión de una concesión conlleva la de todos los bienes adquiridos con destino y afectos a ella. Cuando hablamos de afectos, son aquellos que están involucrados o provienen de. El cedente continuará respondiendo por las obligaciones que esta ley señala hasta el momento en que la nación apruebe la cesión y hasta que cumpla todos los requisitos ordenados por las leyes. Estas se enmarcan en un principio de que la sentencia solo obliga a las partes. En cuanto al artículo 13, los concesionarios de hidrocarburos que no cumplan su obligación de explotar las áreas que le han sido otorgadas en los términos indicados en el artículo anterior, deberán restituir a la nación, a cuyo efecto al Ministerio de Minas e Hidrocarburos podrá dictar resoluciones con señalamiento de los hechos que configuren en el incumplimiento y la extensión de las áreas a restituir, las cuales podrán ser menores que la extensión de la respectiva concesión. Es decir, la limitación es en cuanto a la extensión por encima de lo concedido. Si los que tenían la concesión explotaban en menor grado o en menor extensión de terreno, no infringían la ley. Siempre y cuando rompieran esas barreras de limitación, sí, porque uno de los principios fundamentales del derecho y que por supuesto rige dentro de la ley de hidrocarburos es quien puede lo más, puede lo menos. ¿Ok? Otros principios son del artículo 16. Los registradores, notarios, jueces y cualquier otra autoridad se abstendrán de dar entrada a protocolizar, reconocer, autenticar u otorgar documentos en los cuales se pretende efectuar actos de enajenación o gravamen o imponer cargas sobre los bienes a los que se refiere esta ley, o de alguna manera menoscabar los derechos que la misma otorga a la nación si no se acompaña de autorización escrita al Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Para tales actos, los cuales sin esa autorización son nulos y sin ningún efecto con respecto a la nación. El derecho público, como es el tema de los hidrocarburos, no puede renunciarse por los particulares. Es decir, cualquier otro acto no puede ser manejado de manera directa por un juez y por nada de eso, porque estamos hablando de el derecho público, es decir, el que ejerce el poder y las decisiones son el mismo Estado. En cuanto a las disposiciones de esta ley, tiene carácter de orden público y se aplicarán de manera inmediata a los actuales concesionarios de los hidrocarburos, según el artículo 20. Por lo cual podemos acotar: el derecho nace del hecho. Como reflexiones finales, y en cuanto a una de las preguntas formuladas en el tema que nos ocupa por parte del planteamiento del profesor Carlos Manuel Hostos, en cuanto a cómo se encuentra la industria petrolera actual, estamos regidos por las leyes y la última disposición, según el artículo 1999, previamente leídos, son bienes del Estado inalienables e intransferibles. Ahora, vale la pena acotar cuáles serían las bases para nuevas leyes de hidrocarburos. En todo momento la ley es dinámica y debe ir adaptándose a los nuevos tiempos.
Sin embargo, sabemos muy bien que la política que manejamos actualmente influye de manera directa en cuanto a lo que se aplica o la manera como se está manejando la industria petrolera. Sin embargo, toda ley es susceptible de cambios, es susceptible de mejoras y no, la ley de hidrocarburos no escapa de ello. Nosotros tenemos un gran potencial, tenemos el conocimiento de la cantidad de recursos naturales de hidrocarburo, de gas que tenemos en nuestro país y estamos ante una situación en este momento que, si se quiere, es solucionable, es una situación que adecuando las leyes y adecuando las situaciones para los nuevos tiempos nos daría para hacer y volver a ser y fomentar el país que siempre hemos anhelado ser y el país que requiere del apoyo y del trabajo de todos y cada uno de nosotros para seguir adelante. Agradeciendo toda su atención, me despido, soy Isaeva Bonalde y espero haya sido de su agrado.